¿Qué tal? Mi nombre es José Ramiro Ortega Pérez, curso el primer cuatrimestre del doctorado en Desarrollo Humano en la Universidad IEXPRO y voy a presentar un trabajo que titulé Globalización, Educación y Desarrollo Humano en el marco de la asignatura Educación y Desarrollo Humano. En el presente trabajo reflexionamos el modo como el esquema dominante de la globalización ha supuesto procesos de segregación, separación y marginación cultural. Nos detendremos para fines analíticos en los efectos que este modelo económico-político, ha traído para grandes sectores educativos del país y finalmente, esa es la parte que intentaremos hacer al final, vamos a reflexionar sobre las posibilidades de recuperar un sentido crítico y humanizante, por decirlo así, para la educación pública y privada. Si hacemos un poco de historia, es decir, si contextualizamos, veremos que desde hace varios sexenios el tema de la globalización se hizo presente en el discurso de una parte del empresariado mexicano y sobre todo en las élites gobernantes. El término fue asociado de manera sistemática con la modernidad, es decir, el único modelo posible para establecer la modernidad económica, social, política, la única vía efectivamente para el progreso, desarrollo del país, la única vía también para construir una economía internacional en la que se tendría la posibilidad de competir con otros países, pero prácticamente se planteaba como si esto fuese en igualdad de circunstancias. Autores como Cornelius Castoriadis en su momento planteaban que el modelo político que corresponde y el modelo ideológico que corresponde a este modelo político globalizador es el modelo de pensamiento único promovido con una ideología llamada neoliberal, una ideología de mercado. Este pensamiento evidentemente también se incrustó de manera determinante en la educación y de hecho propuso y dio lugar a grandes cambios. La educación pública se modificó y también la educación privada. En la primera, digamos, en la pública, tanto en el sector primaria, en el sector medio, en la educación media superior y en la educación superior se vio muy claro. Se comenzó a limitar el financiamiento y se buscó incluir un esquema de competencias para otorgar fondos a las universidades, es decir, el ranking de universidades en función de algunos indicadores precisos se constituyó en uno de los grandes criterios para otorgar financiamiento. En la educación privada, fundamentalmente, aunque también han existido iniciativas de regulación, sobre todo en la práctica, las universidades privadas transitaron hacia esquemas donde los trabajadores empezaron a sufrir lo que podríamos llamar un gran estado de indefensión, y sobre todo porque ello supuso el reforzamiento de diversos mecanismos de control. Digamos que en el aspecto, digamos, educativo, se privilegió un enfoque centrado en competencias laborales, los salarios de los trabajadores, sobre todo los salarios competitivos de alguna manera se financiaron o se negociaron como estímulos, se promovió un pensamiento basado en programas emprendedores, es decir, las universidades públicas dejaron de ser centros que tenían de alguna manera la función de negociar con la iniciativa privada la inserción de sus egresados, para convertirse simplemente en promotores de programas mediante los cuales los muchachos que no encontrasen inserción en el mercado laboral podrían emprender sus propios negocios. En el sentido laboral, y sobre todo para la educación privada, se extendió el famoso modelo de las outsourcing, es decir, un esquema de subcontratación que por un lado hacía que los dueños de las escuelas pagaran menos impuestos, pero evidentemente ello implicó que
las prestaciones de los propios trabajadores se disminuyeran, a veces prácticamente a nivel de cero, ¿no? Se generaron condiciones de sobreexplotación y en gran medida se privilegió el hecho de que el docente realizara cada vez más funciones administrativas. En el conjunto, digamos, que se ha desarrollado una ideología, llamémosle así, modernizadora. Bajo esta bandera se ha promovido sobre todo esto que acabamos de señalar, que es un aspecto central, la idea de la educación inserta para el mercado laboral, la eficacia, la eficiencia, las evaluaciones del desempeño se convirtieron en indicadores importantes, las tasas de retención, las tasas de egreso y la empleabilidad de los egresados. En ese sentido, por ejemplo, las universidades públicas cambiaron por completo sus esquemas. De una idea en la cual la universidad pública tenía que garantizar y preservar lo mejor de la cultura de un país, en la cual, digamos, esta preservación de la cultura no dependía de criterios mercantiles, se llegó a extremos, por ejemplo, de empezar a aplicar el modelo costo-beneficio en una universidad pública de la región. Por ejemplo, carreras de humanidades o de filosofía no se abrieron porque, a decir del rector, en ese momento había muy poca demanda y de alguna manera crear carreras de artes o de filosofía salía extremadamente caro, no eran carreras financiables. En esa medida, la educación entonces fue virando de dejar un tanto de lado las humanidades y las artes, sobre todo en su carácter no redituable, hacia aspectos absolutamente ligados a la educación empresarial o a una educación básicamente productiva. A nivel social, la salud, la educación, las pensiones, las viviendas dejaron de ser considerados derechos inalienables, digamos, de los habitantes de un país para convertirse en responsabilidades puramente privadas. Esta ideología, que además se acompañó de una moderna idea de la sociedad del conocimiento como una sociedad democrática y funcional, pareciera ser que todo consistía en saber valerse de la información para tomar decisiones y no tanto comprenderla a fondo. En esta medida se comparó mucho el funcionamiento del sujeto humano con las máquinas. En buena parte de estas instituciones privadas y bajo esta ideología, digamos, mercantilista en su conjunto, bajo este rectorado de la economía del mercado, las instituciones públicas y privadas se volcaron evidentemente, como decíamos hace un rato, hacia la enseñanza de los idiomas, los programas emprendedores, la exaltación de la competencia como si estos fueran verdaderamente indicadores estratégicos para pertenecer al nuevo orden mundial. Los indicadores educativos de los que hablamos hace un momento, en comparación con otros países, introdujeron para nosotros la idea de la velocidad y el manejo de las tecnologías informáticas como señales de progreso. Me explico. Al comparar nuestras evaluaciones en resultados en mediciones internacionales, se empezó a promover la idea que estábamos muy por debajo, matemáticas, en comprensión lectora, en pensamiento lógico. Entonces se requería sobre todo introducir de manera decidida las tecnologías informáticas y acelerar los procesos de aprendizaje, inclusive desde el nivel preescolar. Es decir, en ese sentido, hay una frase de Castro que a mí me parece luminosa, ¿no? Ella plantea que en verdad este modelo de la globalización con la ideología neoliberal llevó a un verdadero giro epistemológico. Este consiste sobre todo en que se desplaza la enseñanza como acontecimiento complejo del saber, se desplaza en su conjunto para convertir el aprendizaje en el centro, un aprendizaje reducido a su vez a la adquisición de competencias y competencias evaluadas sobre todo a partir de resultados efectivos, fundamentalmente resultados laborales
Es decir, un panorama verdaderamente complejo en el cual, por fortuna, se ha demostrado, digamos, a lo largo de la historia que los grandes movimientos hegemónicos tienen a su vez como contrapartida movimientos de resistencia y en gran medida de recomposición. Lo que muchas veces se ocultaba en el modelo globalizador era que la globalización de la que se hablaba era la globalización económica del capitalismo norteamericano. Capitalismo que después del quiebre del muro de Berlín se asumía como triunfante y como el modelo único al cual nadie podía pues, ni siquiera oponerse, ¿no? Ni siquiera pensar cómo oponerse, mucho menos una nación dependiente como la nuestra. Sin embargo, podemos decir que a nivel social y regional se produjeron dos grandes movimientos, ¿no? Uno que podríamos llamar que es el renacimiento de los nacionalismos, tanto a nivel mundial como a nivel local. Y el otro pensado en la recomposición mundial de las fuerzas, ¿no? Ya el doctor John Sachs Fernández, uno de los grandes estudiosos del tema de la globalización, sobre todo en los años 90 y creo que llega el doctor hasta principios de este siglo, planteaba con mucha lucidez a finales del siglo pasado que el orden no era un orden hegemónico norteamericano, sino que en los 90 era un orden tripartita en el cual Estados Unidos compartía con Japón y la Unión Europea la distribución de mercados, ¿no? Eso mismo hizo en gran medida que mientras los americanos hablaran de la globalización, los europeos hablaban fundamentalmente de la mundialización. Ahora, autores como Jalife Rame señalan que el orden geopolítico nacional, perdón, el orden geopolítico internacional es un orden geopolítico triple en el cual China, Rusia y la Unión Soviética de alguna manera eh, compiten por los mercados, pero también hay una nueva forma de repente de replantearse las cosas en torno a la tecnología. En tanto se recomponía, digamos, el mercado mundial, y con estos nuevos actores y con esta recomposición de fuerzas, de alguna manera en México también desde hace un par de años asistimos a una vuelta, digamos, hacia el Estado nacionalista. Más allá de si este gobierno actual es un gobierno de izquierda o es un gobierno liberal, lo cierto es que es un gobierno fundamentalmente de carácter nacionalista, en la cual educación, salud, vivienda, pensiones han vuelto, digamos, a discutirse como aspectos ligados a derechos humanos y aspectos que tendrían de alguna manera que ser garantizados por la Constitución. Por supuesto, tanto en conjunto como en lo particular, pues hemos visto que han existido nuevas conflictivas, o bueno, se han manifestado con mucha claridad nuevas conflictivas. Quizá nunca como ahora el país ha estado tan polarizado y al mismo tiempo quizá eh, nunca como ahora tenemos tantas posibilidades de pensar de manera compleja el desarrollo humano, ¿no? Consideramos que necesitamos plantearnos un, una forma de pensar las cosas que tiene que ser estratégica, ¿no? Y que tiene que incorporar niveles políticos, social y cultural. Pensamos que en ese sentido es importante lo que se realiza desde la cúpula del país en un intento de recomponer el pensamiento moral del conjunto, ¿no? Igualmente pensamos que hay cuestiones que son derechos constitucionales y que constituyen evidentemente las bases para pensar el desarrollo humano. Es decir, la salud, la educación y la vivienda tienen que ser dignos y darnos las posibilidades a los ciudadanos de que dignifiquemos las diferentes etapas de la existencia, ¿no? Que los niños no tengan que preocuparse por el futuro, las mujeres por su inserción o por la discriminación económica, y los adultos mayores no tengamos que pensar qué va a ser del futuro inmediato o en el corto plazo. En este sentido, es evidente que la educación, sobre todo replanteada en su conjunto, tiene un papel protagónico fundamental, ¿no? Primero pensada como un fenómeno complejo y no como un fenómeno que sirve al mercado, ¿no? Un fenómeno complejo que tiene dimensiones sociales, afectivas y éticas muy profundas, ¿no? La educación pensada también como una estrategia central para promover el desarrollo humano.
Y evidentemente la educación pensada como ese espacio de construcción del pensamiento crítico y del pensamiento ético. Hace algún tiempo, en una anécdota que narraba el maestro Humberto Eco, él decía que un alumno insolente preguntaba a un colega suyo, le decía: maestro, en estos tiempos donde todo prácticamente se encuentra en la red, ¿usted para qué sirve? Eco reflexionaba que, quitando un poco la insolencia del muchacho, Eco decía: el mejor de los autodidactas en ocasiones dista de poseer aquello que la educación puede plantearnos, los modelos estratégicos de pensamiento para diferenciar lo esencial de lo secundario y de lo que a veces es accesorio. Uno de los grandes problemas actuales con la proliferación informativa para los jóvenes consiste en eso, ¿no? En su imposibilidad de diferenciar lo que es un rumor, lo que es una fuente secundaria, lo que son los bots o de lo que es información de primer nivel. En este sentido, la recomposición, vaya, el establecimiento de la educación estratégicamente quizá pase por un primer momento de recomposición. Reconsiderar y superar el modelo neoliberal de pensamiento supone que la educación se constituye en la estrategia formativa básica para la ampliación de la libertad y de diferentes libertades. Un espacio crítico para el pensamiento y una herramienta central, como lo hemos dicho, para el desarrollo humano. Para ello, evidentemente, debemos superar el psicologismo, es decir, no la aportación de la psicología, que nos parece muy valiosa, sino esta tendencia a reducir las cosas a motivaciones individuales, ¿no? Durante mucho tiempo, en el esquema superficial de la globalización, se planteó evidentemente que a veces era toda una cuestión de actitud. Alguna vez escuchábamos a un burócrata universitario decir: ¿qué es lo que nos falta para ser como el primer mundo? Y él mismo respondía: actitud. No, no era una cuestión de actitud. Hay determinismos económicos, sociales y políticos más profundos. En ese sentido, la tendencia a abstraer un modelo, no la abstracción como un momento del proceso de pensamiento, sino la abstracción como una forma de sustraer, más bien, la abstracción como sustracción de un problema complejo para reducirlo a una o a dos dimensiones, es verdaderamente un, un planteamiento reduccionista. Evidentemente también el individualismo y el mercantilismo, es decir, suponer que la educación simplemente consiste en una calificación para el mercado. La educación como un medio de realización, como un medio para pensar, como una forma de pensar y de construir la otredad, como una forma también de pensar la equidad, ¿no? Requerimos entonces también consolidar una nueva cultura académica que fortalezca el consenso, la discusión fundamentada y el trabajo mediante comunidades académicas. Más que nunca consideramos que incluso los intercambios entre educación pública y privada serían muy importantes, la consolidación de redes, es decir, trabajar inclusive más allá del puntismo, porque tenemos que dignificar las propias condiciones de vida de los docentes en el sector público y privado. Ello pasa también por revalorizar el aspecto económico, la remuneración y nuestras condiciones de trabajo, pero también revalorizar el papel social de la educación que, desde nuestro punto de vista, ha sido golpeado sistemáticamente por los modelos neoliberales. Tenemos que pensar que nuestra lucha tiene que ser, como decíamos, estratégica, porque existen dimensiones inclusive constitucionales y políticas que es necesario tomar en cuenta, que requerimos que se reamplíe la discusión para que podamos incidir en políticas institucionales, que evidentemente debemos trabajar en una discusión colectiva para establecer las bases de pensar verdaderamente en objetivos colectivos en todos los niveles, que somos responsables también los docentes de promover formas de pensamiento crítico. Y particularmente consideramos que la investigación sobre el currículum, la investigación que fomente procesos de desarrollo personal y de desarrollo comunitario, es decir, centrarnos en el desarrollo humano también como una perspectiva de investigación, va a ser uno de los grandes ejes para el futuro.
En esta medida también tenemos que revalorizar el papel cotidiano de la escuela. La escuela como el lugar de producción de conocimientos, de saberes, de prácticas, de producción de valores, como lugar de construcción privilegiada de la solidaridad y el respeto. Y por supuesto, tomar el desarrollo humano en el centro de este proceso educativo y la educación como una forma de apuntar hacia el desarrollo humano. Pensamos que el entendimiento, la capacidad de negociación justa, la orientación al presente, la orientación hacia los otros, el deseo pues, que tendremos los adultos de legar a las siguientes generaciones un mundo mejor, un mundo verdaderamente respetuoso. Me parece que es una de las ideas más bonitas que he escuchado en los últimos tiempos, decir, no debemos educar para la tolerancia. Tolerar al otro es como si tuviéramos que soportar su presencia. Debemos educar verdaderamente para el respeto. Un respeto que en gran medida comienza también por recuperar sobre todo dos dimensiones fundamentales del pensamiento y el desarrollo humano, que desde mi punto de vista son la epistemología y la ética. Karel Kosík, un gran pensador checo condenado durante mucho tiempo al ostracismo, durante muchas décadas, dada la postura crítica que tenía, señalaba, decía, sin conciencia y sin decencia la vida no es posible. En un texto que está citado más adelante, también señala un poco más adelante la importancia del humor, de la alegría, ¿no? Es decir, sin el pensamiento, sin la congruencia, pero también sin la esperanza, sin la alegría por el presente y el futuro, difícilmente podremos construir o seguir construyendo una perspectiva humanizante, educativa. Se trata de una postura crítica, digamos, racional, comprometida, de una decencia que no es una decencia de manual, sino la del férreo compromiso de quien tiene como perspectiva la congruencia, la coherencia de la existencia como un modo de encarar el porvenir. Se trata también, como decíamos, de la alegría hecha humor al paso de los días, a fuerza de vivir sin marchitarse, de andar haciendo caminos, de vivir sabiendo que nosotros no podemos ser nunca unos sin la participación y sin respeto hacia los otros. Muchísimas gracias.